Bienvenidos a este análisis documental. Hoy vamos a explorar algo increíble, esas hebras legales invisibles que nos conectan a todos en la sociedad. Resulta fascinante pensar que, desde algo tan simple y rutinario como comprar un café por la mañana, hasta un evento tan trascendental como entrar a un quirófano para una cirugía, resulta que hay toda una mecánica legal oculta operando detrás. Es como un engranaje invisible que rige absolutamente cada interacción de nuestra cotidianidad. Para desmitificar un poco cómo se gobiernan estas interacciones diarias, vamos a repasar el ciclo de vida completo de las obligaciones legales. Nuestra ruta de hoy abarca 5 puntos. Primero, el vínculo jurídico invisible. Segundo, la anatomía de una obligación. Tercero, las fuentes de obligación. Cuarto, medios contra resultados. Y finalmente, la cesión de derechos. 1. El vínculo jurídico invisible. Bien, entremos de lleno en este tema, que es básicamente el concepto fundacional de toda esta teoría. Todo arranca con el famoso vínculo jurídico. En palabras muy simples, se trata de una relación legal entre individuos que genera efectos firmes, o sea, efectos verdaderamente vinculantes. Quienes quedan atrapados en este lazo están legalmente obligados a dar, hacer o, por el contrario, no hacer algo. Y lo más fascinante de esta red invisible es su altísima precisión. Este vínculo ata únicamente a las personas específicas involucradas en el acuerdo, digamos un prestamista y su respectivo deudor, nada más. Los terceros, la gente de afuera, quedan totalmente libres de estos efectos. El lazo jamás atrapa a nadie que no haya participado en la creación de esa obligación. Y lo mejor es que esto no es pura teoría abstracta. Tiene un respaldo absoluto en las leyes. De hecho, el artículo 1088 del Código Civil lo establece de una manera clarísima y directa. Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Esta regla impone una autoridad legal inmediata y aterriza este concepto directamente en el terreno firme de la legislación. 2. Anatomía de una obligación. Avancemos y veamos cómo se construye todo esto desde adentro, como si estuviéramos observando una obligación bajo un microscopio. Si desarmamos cualquier obligación legal, siempre, pero siempre, vamos a encontrar 3 bloques de construcción absolutamente indispensables: los sujetos, el objeto y la relación jurídica. Y es súper importante entender que en el mundo legal, una obligación literalmente no puede existir ni sostenerse si llega a faltar aunque sea uno solo de estos 3 componentes. Si falta uno, se cae todo. Así que el punto crucial aquí es comprender cómo se reparten los roles. Por un lado tenemos al sujeto activo, al que conocemos como acreedor. Esta figura posee el derecho y la facultad legal de exigir que se cumpla el trato. Del otro lado está el sujeto pasivo, el deudor, que es quien carga con el deber y tiene la obligación de cumplir sí o sí. Pero, y aquí viene lo interesante, una misma persona puede tener ambos roles a la vez. Imaginemos un contrato de servicios contables. El contador es deudor porque tiene que hacer su trabajo y entregar los reportes, pero al mismo tiempo actúa como acreedor del pago que debe recibir por esos servicios. Pasando al objeto, que es el segundo elemento, este puede consistir en cosas reales y tangibles, o bien en acciones personales. Pero ojo, porque la ley impone 2 requisitos súper estrictos. El objeto tiene que ser posible y tiene que ser lícito. Una transacción completamente legal, como comprar un auto, genera una obligación perfecta. Por el contrario, si alguien intenta vender el sol o hacer un contrato para apropiarse de las estrellas, además de no tener sentido, son acciones material y legalmente imposibles, y eso anula cualquier vínculo jurídico desde el minuto cero. 3. Las fuentes de obligación. Habiendo visto cómo se estructuran, es muy natural preguntarse, ¿qué sucesos exactos originan que estas hebras legales empiecen a tejer entre las personas? Resulta que la doctrina legal tiene bien identificados 5 orígenes principales. Estos abarcan los contratos, la declaración unilateral de voluntad, el enriquecimiento sin causa, la gestión de negocios y, por último, los hechos ilícitos. Al ver esta lista, queda clarísimo que las obligaciones nacen de un espectro inmenso de situaciones. Pueden surgir de acuerdos puramente voluntarios y amigables, o pueden aparecer de golpe como una responsabilidad civil después de causarle algún daño ilícito a otra persona. Y esto ilustra brillantemente uno de los principios más justos de todo el derecho civil, el enriquecimiento sin causa. Funciona así.
Si la riqueza de alguien disminuye y al mismo tiempo el patrimonio de otra persona aumenta sin ninguna justificación jurídica válida, la ley exige una restitución inmediata para equilibrar la balanza. Un ejemplo perfecto es el derecho de accesión. Si alguien por error construye una casa sobre un terreno ajeno, el dueño del terreno se ha enriquecido de manera injustificada con esa estructura nueva. Por lo tanto, la ley le impone la obligación legal de indemnizar a quien la construyó. 4. Medios contra resultados. Llegamos al gran clímax de este análisis. Aquí aparece un giro legal fascinante, porque resulta que no todas las obligaciones garantizan el mismo tipo de desenlace. Básicamente, para la ley, lo que se busca dicta el nivel de responsabilidad. Tenemos las obligaciones de medios y las obligaciones de resultado. En una obligación de medios se exige poner el mejor esfuerzo, el conocimiento y la diligencia técnica, pero no se garantiza el éxito final. Pensemos en un médico cirujano. Tiene la estricta obligación de tratar al paciente con toda la diligencia científica posible, pero no puede asegurar legalmente una curación absoluta. En claro contraste, una obligación de resultado exige entregar una finalidad garantizada, como el caso de un contratista que asume la responsabilidad innegable de entregar un edificio totalmente terminado de acuerdo a los planos. Con todo esto en mente, ¿cómo se evalúa entonces si un profesional falló? Hay una doctrina jurídica italiana que aporta conceptos excepcionales en este tema. Usualmente, a un profesional se le juzga comparándolo con lo que haría alguien de diligencia promedio. Sin embargo, hay casos extraordinarios. Cuando los médicos o abogados se enfrentan a problemas técnicos increíblemente complejos, la ley eleva su nivel de protección. En esos escenarios tan difíciles, la responsabilidad queda muy limitada y solo se castiga si se logra demostrar culpa grave o una intención real de hacer daño. Es decir, la ley perdona los errores leves considerando el altísimo grado de dificultad del problema que intentaban resolver. 5. La cesión de derechos. Entramos ya a la etapa final en el ciclo de vida de una obligación legal. Vamos a ver qué sucede cuando estos hilos jurídicos no se apagan, sino que se movilizan. Ahora, lo realmente interesante de esto radica en el artículo 2029, que nos explica la figura de la cesión de derechos. Ocurre cuando un acreedor decide pasarle los derechos que tiene sobre su deudor a un tercero, alguien de afuera. El detalle fundamental aquí es que la relación jurídica original, aquel vínculo invisible inicial, no experimenta ningún cambio, cero. La obligación subsiste exactamente igual. Lo único que pasa es un relevo donde el nuevo acreedor toma el lugar del anterior, operando a través de la misma mecánica de un contrato estándar. Y para que estas transacciones sean muy ágiles, el artículo 2030 tiene una regla clave. Esta cesión se puede hacer sin necesidad de pedirle permiso previo al deudor original. El deudor sigue atado a las mismas consecuencias y simplemente ahora tiene que pagarle al nuevo acreedor. Claro, existen excepciones muy estrictas prohibidas por la ley para evitar conflictos de interés. Por ejemplo, los magistrados y defensores oficiales tienen prohibidísimo adquirir bienes o derechos que sean parte de los juicios en los que ellos mismos están participando activamente. Al concluir este recorrido, emerge una interrogante filosófica ineludible. Si consideramos que hasta las acciones más sutiles de la vida diaria están constantemente generando y transfiriendo vínculos legales inflexibles que obligan a dar, hacer o no hacer, ¿existe de verdad la libertad absoluta? ¿O es en el fondo una pequeña ilusión, ya que los individuos habitan en un estado perpetuo de interconexión obligatoria, atados irrevocablemente al entramado de la sociedad por estas poderosas hebras jurídicas? Es sin duda un pensamiento muy profundo para reflexionar sobre la naturaleza misma de cómo funcionamos en sociedad.